Buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de visión estructural correspondiente al domingo 17 de agosto del año 2025. Ya agosto está más para aquel lado que de este lado. La semana pasada estábamos prácticamente iniciándolo y ya ustedes saben que se siente la brisa desde agosto, pero se siente la brisa de la temporada ciclónica, que es una temporada que tenemos que tener en cuenta. Ya está formado y toda esta semana se ha estado hablando de una tormenta que nos pudiera estar afectando esta semana. Ustedes saben que este programa es grabado y desde el viernes se tiene ya previsto el impacto en algunas zonas. Es bueno que al Indomet le estemos dando seguimiento hasta que concluya la temporada ciclónica. Muchas cosas también que recalcar. Estamos celebrando el Día Internacional en esta semana de la Juventud, 12 de agosto. Las Naciones Unidas han puesto este día como el día que se celebra a nivel mundial, un estado natural en el que más aportes y relevancia tenemos los Homo sapiens. El Día Nacional de la Juventud lo hace todo. El ímpetu de la juventud logra muchas y más cosas y la seguirá haciendo durante esta día de nuestras especie esté aquí en este planeta Tierra, haciendo cambios significativos para la mejora de todos. También celebramos el Día Internacional de las Personas Zurdas. Ese día es el Día de las Personas Zurdas que celebramos. Es un día especial porque hay personas que escriben, hacen todo con la mano distinta a la mano diestra, que es la mano más normal de los elementos que estamos aquí. También celebramos el Día de la Restauración, Día de la Restauración en la República Dominicana. Se celebra un día sumamente importante para nosotros porque ese día, como ustedes saben, es el día en que los dominicanos recuperamos una vez más nuestra libertad, y eso siempre es bueno tenerlo en cuenta. También Día de los Ingenieros, también celebramos el Día de los Ingenieros. Los agrónomos en especial le dieron un reconocimiento al presidente Hipólito Mejía por el Día del Agrónomo. Y también hoy, domingo 17, celebramos el Día Mundial del Peatón. Ahí está, celebramos el Día Mundial del Peatón, uno de los elementos cardinales de la educación vial que tenemos que tener. Los sapiens, los seres humanos, nos tenemos que mover muy en especial como peatones, en su gran mayoría. Así que celebramos todo y cada uno de esos días. Bueno, la semana pasada estábamos hablando de un fenómeno que sigue causando efectos en el partido de gobierno, por cierto, lo que hemos estado hablando, y es que los juniors llegaron para quedarse. El fenómeno de los juniors, como podemos ver, encabezado por Carolina Mejía, actualmente alcaldesa del Distrito Nacional, en la encuesta de J Consulting, se define como que está en primer lugar. Le lleva 3 puntos a su más cercano y aventajado compañero, Eduardo San Lobatón, y le lleva 8 puntos a Guido Gómez Mazara, y le lleva ya una cantidad importante tanto a Tony Peña, que es el que menos tiene, 12, y Wellington 15. Eso es porque desde el punto de vista de cuando se le pregunta a los PRMistas, hay una situación muy interesante. Y póngamelo de nuevo, señor director, esta imagen. Miren,
De estos 5 competidores, 3 están relacionados con la JRD. Los 2 últimos fueron presidentes de la Juventud. Wellington sustituyó a Tony Peña como presidente de la Juventud y ya Eduardo San Lobatón fue parte de la Juventud de Tony en el equipo de Orlando Jorge Mera y también fue parte de la Juventud de Wellington, ya saliendo, cuando ya estuvo saliendo, porque salió al partido en esa transición, que era parte del equipo de Orlando Jorge Mera como secretario general y parte de la comisión política de nuestro partido, en el PRD allá. En el caso de Carolina y Guido, que no hicieron vida activa políticamente hablando en su generación, con la JRD, hicieron contacto con muchos del equipo de Fausto Liz, pero tanto Guido como Carolina no fueron parte activas de la JRD. Y hemos visto que estos compañeros, sin ser activos, recuérdense que en estos momentos están pululando dentro de las fuerzas del PRM la dirigencia de la Juventud de Fausto Liz, de Wellington Arnaud, de Jean-Louis Rodríguez y de Tony Peña. Esas 4 JRD son el sumum de la esencia a nivel nacional del partido de poder. Es decir, a cualquiera de los dirigentes que le venga usted con eso, mire, esas 5 personas, incluyendo también el que vamos a ver en el otro cuadro, son conocidos de todos los dirigentes de la JRD y de todos los dirigentes actuales del partido. De la camada que salió con Hipólito Mejía, que es la camada que queda de Peña Gómez, y de la vieja guardia del partido, que es una minoría en la actualidad, quedan sus rastros, y lo encabeza obviamente esa generación el presidente Hipólito Mejía. Y Luis Abinader entonces es la generación junior, pero la generación de Fausto Liz en la JRD. De esa JRD de Fausto Liz, que coinciden temporalmente, Guido Gómez Mazara, la actual vicepresidenta de la República, y Carolina Mejía. Pero cuando usted ve el cuadro general de los aspirantes en contexto de la realidad, hoy eso lo encabeza David Collado. Esa es la realidad que está en este momento. David Collado, cuando se le ha preguntado a los PRMistas que tienen opción a votar en esa elección que será en octubre del año 2027, hoy en día la encabeza David Collado, que fue miembro de la Juventud y participó en la Juventud de Tony Peña, pero donde tuvo mayor participación en la JRD fue con Wellington Arnaud, que era de su equipo. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta, porque la gente no conoce la intríngulis del partido, no conoce las interioridades del día a día, y hay que tener eso en cuenta. Hoy en día, como yo les reitero, en este cuadro que tiene la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que es una activista política, no es una persona que salió de una chistera, que se la sacó Luis Abinader aquí, de un correo, no. Raquel Peña en el 2016, en la candidatura del 2016 y en la anterior estuvo en la campaña. Ella fue la directora del sector externo de Hipólito Mejía, la candidatura presidencial contra Danilo Medina. Si no estamos hablando de que Raquel ha estado sentada en su casa. Y Raquel es un activo de los más importantes que tiene el PRM. PRM tiene 2 brillantes mujeres
que cualquiera de las dos tiene luces y tiene todo el camino andante para convertirse en la próxima presidenta de la República en el 2028. Obviamente tienen que ver cómo hasta el momento ese posicionamiento que ha venido teniendo David Collado desde hace mucho tiempo, que haya mejorado un poco. Ustedes saben que las encuestas son 3 o 5 puntos hacia abajo, hacia arriba, y eso es una foto momentánea que se está haciendo. Y nosotros responsablemente, que no tenemos compromiso con ningún candidato, nuestra consultora, como cada año hacemos cercano a los que es la llegada al poder, como es la que hicimos ahora, unas semanas antes, hicimos la encuesta del posicionamiento de las candidaturas presidenciales en el PRM. La semana que viene entonces tendremos los funcionarios que muchos deben irse, pero eso lo veremos. Saben que cuando yo pongo esa encuesta se han llevado mucho, pero vamos a ver también los que lo han hecho bien. Y en septiembre entonces ya formalmente entraremos con la Fuerza del Pueblo y el PLD. Así que vámonos a la pausa, señor director. Te habla Evaristi Jiménez, conductor y productor del programa Visión Estructural. Quiero invitarte a que te sumes a la campaña de educación vial. Con esto ayudamos a bajar la mortalidad de los accidentes de tránsito, ayudamos a tener mejor comportamiento en las vías públicas y sobre todo a cumplir y respetar las leyes de tránsito en la República Dominicana. Es el mensaje que nos están invitando a llevar nuestras autoridades. Sumémonos a esta gran campaña de educación vial que tanto DGC, el Intran como todo el Estado Dominicano está haciendo. Pon de tu parte para que tengamos mejor viabilidad en nuestras calles. Yo respeto las leyes de tránsito. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro.
Gracias por el calor de su sintonía. Gracias, señores, seguirnos por nuestra plataforma, que quiero que llevemos eso a 1 millón. Yo estoy como la canción ahora, 1 millón de amigos en Instagram, 1 millón de amigos en Twitter y 1 millón de seguidores, que yo creo que llego a 500, 600 aquí, pero vamos a que con la ayuda de todos ustedes nos podamos hacer amigos, no tan una plataforma por estar siguiéndola, sino tener ese face to face, ese contacto big to be, ya sea face to face, que nos podamos conocer o por la vía que nos ha otorgado la tecnología. Vamos a eso. Y gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto donde celebramos la vida y la grandeza de grandes hombres como Nelson Mandela, Madiba, nuestro poeta nacional, Pedro Mil, el doctor José Francisco Peña Gómez, Manuel del Cabral, el gran Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Luis El Terror Díaz, único Lobato que tiene 2 tazas distintas. También nuestro hermano Sergio Vargas, el buen amigo de todos los tiempos, en el sentido de que es el Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano. Juan Pablo Duarte, sí, Juan Pablo Duarte, padre fundador de nuestro país, y que siempre será la guía, la brújula, cuando estemos perdidos en algún momento. Vámonos a lo que Rosa Duarte y los demás autores que abrevaron en él, podamos entonces saber hacia dónde guiar a nuestro pueblo, como están en esas frases. Bueno, en la semana tenemos 2 libros. Este primer libro, que es de autoría de Bernardo Vega, un santiaguero que ha hecho demasiado. Este es su primer libro que tiene que ver con la parte de la ficción novelada dominicanis, Los Perros del Señor. Y aquí él hace un recuento, una vivencia entre Trujillo y Lilis. Y es un libro maravilloso esta novela, que les invito a ustedes a conseguirla en la Sociedad de Bibliógrafos, Encuestas, Centro del Libro. También me parece que está en la Trinitaria y por allá por las librerías de la calle El Conde de la ciudad colonial. Y creo que la he puesto en evidencia en otro momento, pero sigo muy recomendando esta de Bill Shoham, La exposición de lo distinto. Nos da la diana en el momento que estamos viviendo los sapiens, y sobre todo lo que tiene que ver con este mundo de la tecnología y con todo lo que tiene que ver cómo se nos está llevando a creernos una cosa que no es. Y por eso La expulsión de lo distinto es una enriquecedora lectura que les recomiendo, de Bill Shoham, La exposición de lo distinto, y Dominicanis, Los Perros del Señor, de Bernardo Vega. Vámonos a una pausa, señor director. La Policía Nacional, como la nación dominicana, a lo largo de los años, ha luchado incansablemente en superarse, proceso en ocasiones bastante favorable y cuestionable en otras. Pero hoy nuestra realidad es tangible. La viven de manera directa miles de familias policiales, quienes pueden dar alimentos de calidad a sus hijos. Estas vacaciones pudieran vivir por primera vez un campamento de verano, y ahora comienzan a disfrutar de calidad de vida, ya que pueden equipar sus hogares humilde y honradamente. Antes un raso de la policía ganaba 3.558 pesos, haciendo malabares para sobrevivir. Hoy, un raso de la policía gana 29.025 pesos y el cabo 30.693 pesos. Salarios que superan la media del mercado laboral privado, de 19.352 pesos, con una diferencia que supera el 49.9%. Hoy,
La reforma policial no solo impacta a la policía, sino también a toda la ciudadanía. Duarte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la Trinitaria la conciencia y el valor, forjaste la patria libre y nos diste la tricolor. Duarte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas de las razas, la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Duarte de gloria pura, anhelaste una patria feliz. Ejemplo es la vida tuya, orgullo de mi país. Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana. Gracias por el calor de su sintonía y gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto donde siempre celebramos la vida de grandes hombres y mujeres que representan en esas tazas mucho más que lo que uno utiliza en ellas, como Nelson Mandela Madiba, nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte, el gran Joaquín Sabina, el doctor José Francisco Peña Gómez, el poeta nacional Pedro Mil, Manuel del Cabral y siempre, como siempre, el Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. Y hoy vamos a hablar, como ya dijimos, que ya ustedes tienen en su carpeta, que vamos a hablar con un hombre que es duartiano porque es municipalista, además de periodista, y ha estado también en el ámbito del Poder Ejecutivo, trabajando lo que es la parte de la aviación civil en diferentes aspectos que están mejorando significativamente en esa área la República Dominicana. Nos referimos a Luis José Chávez. ¿Cómo te sientes? Muy bien, hermano. Muchísimas gracias por esta invitación y la oportunidad de conversar con el país. Qué bueno. A través de Visión Estructural. Bueno, Luis José, mira, tenemos muchas cosas de qué conversar. El gobierno de Luis Abinader cumple 5 años en el día de ayer, el día de la restauración. Así es. Y nos gustaría que tú nos puedas hacer una evaluación, y una evaluación que aunque a los opositores no les gusta, hay que hacerla atenta a de que Luis Abinader tiene gobernando 3 años. Porque nos guste o no, Luis fue el primer presidente elegido en pandemia, y todo lo que tiene que ver con la pandemia en el mundo entero cambió el quehacer político del día a día a concentrarse en la emergencia. Aunque podría también considerarse que en materia de gestión de gobierno, Luis Abinader es una especie de adelantado. Adelantado creo que lo llamaron a Bartolomé Colón, ¿no? Uh-huh. En una de las misiones que le asignó precisamente Cristóbal Colón en la época del proceso de colonización. Y lo digo porque realmente Luis Abinader, como presidente de la República en medio de la pandemia, que es probablemente la calamidad más importante que ha afectado al mundo en las últimas décadas, él logró realmente adelantarse a la mayoría de los países del mundo en la gestión exitosa de la pandemia y en el proceso de recuperación de la economía. Por ejemplo, el gobierno del presidente Luis Abinader acordó mediante decreto en octubre del año 2021 levantar el estado de emergencia sanitaria. Lo hizo antes de que lo decretara la Organización Mundial de la Salud. Lo hizo exactamente en octubre del año 2021, es decir, prácticamente cerca de 1 año y medio después de haber surgido la pandemia. ¿Tú sabes cuándo se produjo el levantamiento de la emergencia sanitaria mundial por decisión de la Organización Mundial de la Salud?
Bueno, en mayo del 2023. Es decir, aproximadamente año y medio después. ¿Y por qué? Por un acto de temeridad. No, sencillamente porque la República Dominicana había hecho la tarea de gestionar la crisis de manera eficiente y cuidadosa. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader fue uno de los primeros gobernantes de toda la región que logró realmente proveer al país de las vacunas necesarias para inmunizar a la mayor parte de la población. Y lo hizo en circunstancias sumamente difíciles, porque debemos recordar que existía un acuerdo ya previo, acordado entre la mayoría de los grandes laboratorios que estaban trabajando en la creación de la vacuna anti-COVID, pero resulta que esas empresas farmacéuticas, las industrias farmacéuticas responsables de ese acuerdo, que debieron cumplirle a los países latinoamericanos y los países del tercer mundo, no lo hicieron. Y decidieron darle prioridad a los países que formaban parte, sobre todo, del gran mundo desarrollado, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el gobierno y el presidente Luis Abinader no se amilanaron, entonces miraron hacia China y gestionaron las vacunas necesarias. A tiempo. Y lo hicieron tan a tiempo que yo recuerdo que 15 días antes de que se iniciara el programa de vacunación, una autoridad política de mucho peso en la vida dominicana, como el doctor Leonel Fernández, dijo que, apenas lo dijo 15 días antes de que la República Dominicana no tenía posibilidad de iniciar el proceso de vacunación, ni en un mes y posiblemente dentro de mucho tiempo. Sin embargo, las vacunas llegaron, se organizó el programa de inmunización y la República Dominicana fue uno de los primeros países de América Latina justamente en aplicar lo que se definía en ese momento como inmunidad rebaño, ¿cómo era llamado? Sí, de rebaño. Sí, es decir, se aplica la a una parte importante de la población y eso contribuye a frenar la expansión. Exacto, que es lo que se... Pero saliéndonos de ese tema y siguiendo en el mismo desde un punto de vista, a el presidente Luis Abinader se le tilda de que no tiene obra importante que presentar, se le tilda al PRM de no saber gobernar, pues que se lo decían al PRD, porque a veces todavía los hermanos de la oposición, y digo los hermanos de la oposición porque son partidos que salieron del PRD. Sí, una cosa es que tengamos visiones distintas, pero tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, es decir, la Fuerza del Pueblo y el PRM son los hijos más pequeños del PRD. Es decir, uno que salió directamente del PLD, que es el hijo más pequeño, en este caso la Fuerza del Pueblo, y uno que salió del tronco madre también, que es también su hijo más pequeño, en este caso, de los que han llegado al poder, que es el PRM. ¿Qué visión tiene Luis José Chávez de esa postura o de esa narrativa que se le ha querido vender al país? Porque si ha sido así durante todo este tiempo, que se le ha estado tildando antes, durante y posterior a la campaña, la población al parecer entendió otra narrativa y votó significativamente por Luis Abinader y el PRM. Creo que hizo una lectura incorrecta de el programa que aplicó el gobierno del presidente Luis Abinader para enfrentar las circunstancias surgidas a consecuencia de la pandemia que afectó no solamente el sistema sanitario, sino prácticamente todo el aparato productivo. Y hay que reconocer que en medio de la pandemia y las emergencias provocadas por ese flagelo, naturalmente el gobierno tuvo que priorizar la atención a la población, especialmente a la población vulnerable, desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico. Hay que saber que una franja, un segmento muy importante de la población laboral quedó cesante. Cerraron
prácticamente la mitad de los negocios importantes del país, y los que quedaron operando lo hacían realmente de manera muy limitada. Y los servicios del Estado también. Y el gobierno tuvo que destinar una parte muy importante del presupuesto para socorrer precisamente a esos sectores vulnerables. Es decir, a la gente que quedó, que no dependía de un ingreso fijo regular por el hecho de estar cesante desde el punto de vista económico, bien guardada en su casa o en un banco. Y entonces pues tuvo que priorizar la atención a ese segmento de la población y a una población permanentemente damnificada, que son precisamente los más pobres de la República Dominicana, que han dependido fundamentalmente de la asistencia del Estado. Y tuvo que invertir una parte muy importante del presupuesto solamente para prestarle atención a esa parte importante de la población dominicana. Pero aparte de eso, tuvo también que socorrer a otros sectores, inclusive a sectores productivos importantes que necesitaban el apoyo del gobierno para levantarse e iniciar el proceso de recuperación desde el punto de vista productivo. Tuvo que invertir más de 20.000 millones de pesos, sobre todo en el primer año y tanto en el sector agropecuario para que pudiera levantarse. Es más, un ejemplo que podría considerarse extremo, porque alguna gente lo ha cuestionado, porque dice, no lo merece. El gobierno tuvo que destinar 100 millones de pesos para apoyar a los trabajadores de la cultura, lo que ahora se denomina economía naranja, que representa un aporte importante de la economía nacional, la cultura, la música, el arte en sentido general. Entonces, el gobierno tuvo que establecer prioridades que no estaban contempladas ni en la política de Estado de manera regular, pero ni siquiera en el programa de gobierno del presidente Luis Abinader. Y naturalmente eso explica que el gobierno no pudiera asumir como prioridad, ni siquiera en esa coyuntura, lógicamente, darle continuidad a muchas obras del Estado que estaban paralizadas. Y sin embargo lo hizo. En el primer año y medio, ya Luis Abinader había entregado obras fundamentales, iniciadas en algunos casos hacía 20 años, como el caso de la carretera turística, que comunica a Puerto Plata con Santiago. Pero muchísimas escuelas, muchísimos hospitales, muchísimas carreteras, obras fundamentales. Y en el tiempo, Luis Abinader probablemente ha sido el gobernante más comprometido con la aplicación del principio de continuidad del Estado. Fíjate, una obra que se supone que pudo haberla dejado como un monumento a la incompetencia o a la insensibilidad, como fue precisamente la presa de Monte Grande, iniciada por el presidente Leonel Fernández en el año 2009, con la promesa de que iba a estar terminada la presa, el embalse, que es el primer componente del complejo hidroeléctrico de Monte Grande, a más tardar en el año 2012. Pues mira, pasó el 2010, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18, es decir, pasaron 14 años. Y fue Luis Abinader invirtiendo, si se quiere, una gruesa asignación presupuestaria. Fue el que terminó esa obra, la obra más importante, no definida solo por los sureños, sino también por los propios presidentes del Partido de la Liberación Dominicana, que se comprometieron a construirla y a terminarla y no lo hicieron. Fue Luis Abinader el que terminó esa obra. Y ahí se recogió una parte importante de damnificados que vivían ahí, se le dieron viviendas dignas y claro. Eso es yo participé y está operando, estuve ahí. Y está operando en la parte del regadío. Claro. Y la otra parte está operando. Y la otra parte se está trabajando. No hay que se ha dejado. Tiene financiamiento asegurado. Exactamente. Mira, fue Luis Abinader el que terminó
el acueducto múltiple de la provincia de Peravia. ¿Tú sabes cuándo se inició? Se inició en el año 2008. El propio presidente Luis Abinader declaró en ese entonces que esa obra iba a ser entregada a los vanilejos en el año 2010, 2 años después. Quizá sobreestimó su capacidad, pero esa obra no la terminó Danilo Medina. Perdón, no la terminó Leonel Fernández, tampoco la terminó Danilo Medina. Y fue Luis Abinader a través de el IDAPA, a través de Wellington Arnott, un eficiente servidor público, el que terminó esa obra en el año 2022, 14 años después. Yo digo... 14 años después, entregó Luis Abinader una obra fundamental que, por cierto, fue ampliada con una inversión adicional de 800 millones de pesos. Yo digo que hay, mira, los gobiernos casi en el mundo, hasta en los países desarrollados, los problemas esenciales reales no están resueltos. Pero nosotros pertenecemos a una isla, Luis José Chávez. Yo creo, desde mi óptica, que desde el ajusticiamiento de Trujillo, nunca antes en la República Dominicana había resuelto un problema del hall logístico de lo que tiene que ver con el mar. Por primera vez, República Dominicana en democracia vive de acuerdo al mar, y Autoridad Portuaria Dominicana y lo que es la aduana vienen trabajando conjuntamente con turismo, haciendo realmente un trabajo extraordinario. El que no quiera ver eso tiene que estar loco. Toda la cantidad de tiene que estar loco para mí. De puertos que se han habilitado en todo el país. En todo el país. Y es una institución que estaba no en rojo, no. Cuando Jean-Louis... hay que oír a Jean-Louis explicando lo que ha hecho, la verdad, yo estoy impactado. Recibió Autoridad Portuaria, no estaba en rojo. Estaba en rojo ardiente. Era en rojo ardiente que estaba. Y hay una realidad palpable ahí, que a eso tú no le puedes decir tirar patada voladora de la que sabe tirar la oposición. Tú sabes, una de las cosas más importantes, que inclusive prácticamente no se le reconoce con justicia al presidente Luis Abinader, fue el haber aplicado una política de descentralización de la inversión pública. Tú sabes que históricamente las grandes inversiones del gobierno dominicano se han hecho en el Distrito Nacional. Así es. Y en cierta medida en Santiago, porque los santiagueros han hecho la tarea y se han ocupado de, primero, trazar su plan de desarrollo estratégico, identificar sus prioridades y presionar como uno solo, porque ellos pueden dividirse en muchas cosas, pero en lo que tiene que ver con el plan de gestión de desarrollo de Santiago, siempre se ponen de acuerdo. No, ellos tienen un plan. Tienen un plan. Ellos tienen un plan de desarrollo creado por los propios santiagueros. Y esa es una de las razones, inclusive, por las cuales el presidente Luis y bien Abinader, hecho por ellos. Mira, el presidente Luis Abinader ha entregado 7 acueductos en la provincia de Santiago, incluyendo el acueducto del Cibao Central, que es el más importante de Santiago, pero que además impacta, favorece también a otras provincias cercanas, incluyendo La Vega, Salcedo y San Francisco de Macorís. Bueno, es el acueducto del Cibao Central. Ha entregado cerca de 7 hospitales, incluyendo 4 nuevos. Ha remodelado todos los grandes hospitales, incluyendo el presidente Estrella Ureña, el Cabral Ibáez, en fin, y ha colocado la salud pública como un tema prioritario en la provincia de Santiago. Pero yo te hablaba también de la descentralización del gasto público desde el punto de vista regional que ha aplicado el gobierno del presidente Luis Abinader. No lo digo solo porque construyó la presa de Montegrande o terminó el acueducto de la provincia de Peravia, ni porque
inició el programa de desarrollo turístico de Pedernales tantas veces prometido. Es que cuando tú observas hacia dónde se ha orientado la inversión del gasto público en estos últimos 5 años, tú te das cuenta que ha llegado prácticamente a todo el país, terminando y entregando obras fundamentales, muchas de las cuales parecían sencillamente imposibles. Tú sabes cuándo prometió Danilo Medina entregar la avenida de Circunvalación, la circunvalación de Baní. Fue en el 2016 que la inició y debió terminarla antes, se comprometió a entregarla en el 2019. No la entregó. Pero también se comprometió a hacer un plan de seguridad pública y en 8 años, todavía, en 20 años del PLD, se hizo un plan piloto en el 2010, que lo dirigió el fenecido ex rector de la Universidad de la Franklin Almeida. Y eso después nadie sabe nada. Este presidente hizo un plan, lo está trabajando y no un parche político. Todos los lunes el presidente está ahí al frente con las autoridades competentes del tema, pero él como jefe de Estado y de gobierno, de un compromiso de campaña que hizo él con el país, el primer presidente del mundo que cumple de manera directa eso, es Luis Abinader. Qué buena observación tú haces. Tú sabes que yo no conozco otro, yo busco todo. Es el único gobernante dominicano que ha hecho un programa de verdad para enfrentar el problema de la seguridad pública y la seguridad ciudadana en este país. Es el único. ¿Tú sabes por qué? Porque las políticas públicas se implementan con recursos presupuestarios, es decir, con asignaciones económicas, con políticas, si se quiere, complementarias que son esenciales. En la mayoría de los países del mundo, yo puedo recordar el caso de Ecuador, caso también de Colombia, donde hubo una mejoría sustancial en materia de seguridad después de los difíciles tiempos de la violencia. Ahora el senador Iturbide lamentablemente no pudo lograr seguir. Pero tú sabes que en todas las iniciativas y en todas las grandes empresas asumidas por cualquier gobierno para enfrentar el problema de la seguridad pública, una de las primeras medidas es dignificar desde el punto de vista real a los actores principales. Desde el punto de vista salarial a los actores principales, como tú bien lo dices. Que son los policías. ¿Tú sabes cuánto ganaba un policía cuando Luis Abinader asumió? Eso no se puede hablar. Un salario de 10,000 pesos. El salario base de un policía era 10,000 pesos. ¿Tú sabes a cuánto lo ha llevado Luis Abinader? Lo ha multiplicado por 3. Así por es. 3. Tú dirás, bueno. Malos apoyos. Malos beneficios marginales que tú no te imaginas. No, yo me imagino. Desde seguros de salud, es un tema que de calidad, hasta una serie de beneficios marginales y evidentemente, incluyendo vivienda, acceso a programas solamente para ellos. Es decir, esa dignificación ha sido un primer paso, pero además el presidente Luis Abinader ha hecho inversiones importantes, estratégicas, para darle sostenibilidad a esos proyectos, a esos proyectos. Claro. Por eso tenemos una academia de formación policial. Ya los policías salen graduados de policía. Claro. Tienen la experiencia de mañana ser asesores en cualquier lugar en materia de seguridad pública. Se le han asignado los recursos para que se puedan implementar precisamente las políticas públicas implementadas en materia de seguridad. Eso ha sido clave y tenemos los resultados. En el año 2012, el índice de homicidio y de criminalidad en la República Dominicana andaba por un 23%. Sí, Danilo hizo un buen esfuerzo, lo bajó. Pero ahora sin plan. Ahora está en 8.2%. Sin plan. En 8.2. Es decir, eso lo certifica Insight
y Cybercrime, que es el único organismo que a nivel latinoamericano evalúa precisamente la realidad Unida, que tiene de la una seguridad. capacidad, pero no quiero dejarte de ir sin que nos vayamos para el ámbito político, porque nosotros al final de cuentas somos actores de la partidocracia del país. Y el PRM en el próximo año tiene un primer asalto, diría yo, que lo complejiza. Y yo digo que lo complejiza porque los dos actores principales de las grandes victorias del PRM han sido Luis Abinader y Hipólito Mejía. Pero yo soy de los que entiendo que desde el 2004, Luis José Chávez, ya no existen partidos políticos en la República Dominicana, existen maquinarias electorales. Entonces, yo soy de los que no, de los que no veo con claridad de beneficio de que Luis Abinader sea presidente del partido. Yo no veo a Luis Abinader como presidente del partido, pero hay una gran parte del partido que empuja a que Luis lo sea. Es decir, y entonces yo me pregunto, ¿en qué beneficia eso a Luis? Si Luis gana contundentemente unas elecciones y se para el 27 de febrero frente al partido, con su familia y con todo el país y todo el PRM, a decirle que él va a hacer una reforma constitucional, que él no puede, pero para ponerse la más incómoda a no poder. Entonces yo de verdad no estoy entendiendo eso. Me gustaría que tú, con tu experiencia y con lo que tú ves, ¿qué tú entiendes que debe hacer el partido para volver a ser partido? Porque los partidos, todos sin excepciones, son maquinarias electorales actualmente en la República Dominicana. Bueno, yo pienso que con título o sin título, el presidente Luis Abinader es el líder fundamental del Partido Revolucionario Moderno. No hay duda de eso. No creo que sea indispensable que él realmente sea investido oficialmente como presidente del partido. Él es el líder y es la persona con mayor poder de decisión y sobre todo con la mayor influencia para orientar el curso del partido en estos tiempos. Yo creo que él ha decidido darle prioridad a realizar una buena gestión, partiendo de la premisa de que la mejor campaña electoral es una buena gestión de gobierno cuando se está en el poder. Eso es lo que recomienda al candidato, sea el mismo presidente en búsqueda de una reelección o sea un candidato en representación del partido, que puede ser cualquiera de los que están corriendo por esa posición en este momento. Quién sabe si eso pueda cambiar. Pero mientras tanto, yo creo que el presidente Luis Abinader está empeñado en sustentar políticamente el presente y el futuro del PRM con una buena gestión de gobierno a todos los niveles, Tú me preguntaste así de manera puntual algunos temas, yo te respondí. Pero yo estaba haciendo una lista de cosas y te la puedo repetir sin caer realmente en elementos adicionales. Las cosas en las que Luis Abinader valida la gestión de gobierno del PRM en materia de institucionalidad de justicia. Tenemos una justicia independiente, tenemos una clara división de los poderes públicos. Gestión de crisis y sentido de prioridad. Óyeme, nadie ha manejado la crisis que ha vivido la República Dominicana, incluyendo la pandemia, incluyendo el impacto del huracán Fiona, incluyendo el impacto de los problemas internacionales que han afectado al país. La política migratoria. Ningún gobierno, desde que se creó, desde que se aprobó la ley de migración en agosto del año 2004, ha aplicado con mayor responsabilidad una política de migración, como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. A tal extremo que aunque se mantiene una línea dura de expulsión o expatriación de los inmigrantes ilegales, ya hay una buena parte, inclusive de la población ilegal haitiana, que se está desplazando por cuenta propia, porque ya saben que hay una política de Estado que no juega con eso. La continuidad institucional del Estado. El presidente Luis Abinader ha sido realmente un ejemplo en este país y posiblemente lo sea para América Latina, en darle continuidad a obras fundamentales
que encontró a medio talle, le dio seguimiento y la ha terminado, y otras van a ser terminadas pronto. La descentralización de la inversión pública y el desarrollo regional, que aquí no existía como una política de Estado. Porque tú vuelves de nuevo aquí, para más hablar de municipalidad, que tiene que ver con eso. Bueno, justicia salarial. Cuando Luis Abinader asumió en agosto del 2020, encontró 3 resoluciones pendientes de aplicación por el Comité Nacional de Salarios. Bueno, en poco tiempo se aplicaron esas 3 resoluciones pendientes, pero se aprobaron otras 21 nuevas resoluciones que elevaron el salario entre un 10 y un 59%. Y todo eso lo siente el pueblo, entonces por eso es que el pueblo votó por el PRM. Agua potable y saneamiento, lo que se ha hecho a ese nivel, 27.000 millones de pesos, más de 2 millones de dominicanos impactados por los programas de agua potable. Y no te hablo de la gestión económica. No, espérate, mira, recuérdate que eso se hizo una ley, se modificó la ley para que Wellington pueda ser el director de INAP. Y qué bien. Y yo fui a donde mi hermano Wellington al no piso no. Y le dije, mira Wellington, tú tienes un compromiso con nosotros como generación, con tu familia y con tu partido y con el país, de convertirte en el mejor director que ha pasado por INAPA. Porque tú tienes que demostrar que esa modificación que se hizo para ponerte a ti sea una demostración, y esa es una de sus principales presentaciones para candidato presidencial, porque ha hecho una obra extraordinaria. Agrégale a eso el éxito en materia económica, que convierta a la República Dominicana en la 7ª economía de América Latina y en la 5ª a nivel de prosperidad, según acaba de ser reconocido. El impacto de las nuevas políticas educativas, que aquí se dice, no se ha hecho en educación. Óyeme, solamente en materia de educación técnico-profesional, llevar de 8 a 59 extensiones del Infotep a todo el país, incluyendo el Campo Mira, pero hay cruce de Guayacanes. Hay algo que el partido... y te agrego que no debería quedarse aquí en esta conversación, el impacto social que representa el programa de transporte escolar. En las 31 provincias y el Distrito Nacional. ¿Tú sabes lo que significa eso para una familia? ¿Tú sabes lo que significa eso para una familia? La seguridad. Desde el punto de vista de la seguridad, pero desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, tú sabes que la familia tenía que levantarse temprano, llevar a su muchacho y regresar. Entonces a veces ni siquiera podían cumplir con una responsabilidad laboral. Ya pueden hacerlo. Y esos muchachos andan en un transporte seguro. Es así, pero eso yo sé que ya prácticamente el crono no perdona. Y no te hablo del programa de titulación. 132.000 títulos entregados en estos últimos 3 años y pico. Y el medio hace más señas que un gato. Y como crono no perdona, yo quisiera que tú, para concluir, porque el partido, estoy viendo que está relegando el Congreso. El PRM desde su fundación ha hecho un Congreso cada 5 años. Entonces, en noviembre debe el partido hacer un Congreso de escuchar a todas las opiniones internas y de nuestra organización, con miras primero de si podemos hacer un pacto para ir a ya concretamente hacia las transformaciones del partido, es decir, los cambios internos y externos, con miras a que la renovación del PRM sea una renovación que indiscutiblemente se haga Congreso o no. Para mí ese no va a haber problema, pero es bueno que el PRM mantenga lo que lo ha venido haciendo crecer y lo que lo ha venido haciendo convertirse en un partido distinto, no dejar de hacer las cosas. Es decir, una cosa es hacer los congresos y hacer las elecciones internas con el padrón cerrado del PRM. Que hoy sea de 3 millones y mañana sea de 5, sí, pero con el padrón cerrado. Porque lo que no da beneficio y resultado, cambiar eso puede ser perjudicial para el PRM, creo yo. No sé lo que tú crees. No, yo creo que ciertamente el PRM ha mantenido
una estrategia de muy bajo perfil en el plano institucional, y creo realmente que hay muchos organismos del partido que no se sienten ni afuera ni adentro. Yo supongo que evidentemente eso se corresponde con las prioridades nacionales que debió asumir el partido como parte del gobierno. Yo me imagino que próximamente eso deberá comenzar a cambiar. Eso es lo que yo espero, por lo menos. Bueno, Luis, para nosotros, para Visión Estructural, el Grupo de Comunicaciones García Fernández, es un honor tenerte aquí. Te vamos a invitar nuevamente para que hablemos de municipalidad, porque eres un experto en la materia. Somos municipalistas los dos. Claro, y Duarte necesita que la municipalidad se siga fortaleciendo como lo está haciendo el presidente Luis Abinader, que ningún presidente ha apoyado a la municipalidad como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. A ustedes seguir con la programación de Metrovisión, sí, y recordarle que el CEO de esta gran manifestación, Carlos Gabriel García, estuvo de cumpleaños el pasado 14 de agosto, y también al otro día estuvo de cumpleaños mi buen amigo, mayor general, director general de la Policía Nacional, el comandante Guzmán Peralta. Ahí está. Mis felicitaciones para mi comandante. Sí, señor. Guzmán Peralta, y a ustedes seguir la programación de Metrovisión, y el próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver en otra Visión Estructural más.